sagital en interno-externo y uno medial, o que lo va a dividir en izquierda-derecha. Entonces, desfiguración de rostro, primero vamos a conceptualizar qué es rostro. Vamos a describir topográficamente. Que abarca lo que es la inserción del cabello, de la sutura frontoparietal, el mentón, los pabellones auriculares, cara anterior lateral del cuello, el esternocleidomastoideo, que es el músculo, y hasta que llega hasta el ángulo de Luis. ¿Y qué significa desfiguración de rostro? La desfiguración de rostro es toda alteración o noxa que altera la simetría del rostro que acabo de definir. Entonces, según la guía nos dice que significa lesión. Es cualquier alteración somática, física o psíquica que perturba o amenace o inquiete la salud de quien sufre o simplemente limite o menoscabe la integridad de la persona. Entonces, eso vendría a ser una lesión. Por ejemplo, en la fotografía vemos una lesión, una herida cortante a nivel de región orbicular, ¿no? Entonces, delimitamos. En rostro. El rostro viene a ser la región frontal, bifrontal parietal, que abarca la región parietal, donde va a estar la región maceterina, pabellón auricular, cara anterior del cuello, que llega hasta el ángulo del Luis, ¿no? Esternocleidomastoideo, external y ángulo de Luis. Entonces, ¿ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la región frontal, ciliar, ocular, maceterina, geniana, mentoniana, bucal, nasal, ¿no? Vamos a encontrar la cara lateral del cuello, anterior del cuello, ¿no? Las líneas verticales son puntos de apoyos imaginarios que se van a tomarse de una estructura o una prominencia anatómica. Por ejemplo, la línea medio anterior es una línea que va a pasar por la mitad del cuerpo, que lo va a tomar exactamente, divide en dos. La línea media posterior igual por la parte posterior. La línea medio clavicular va a tomar de punto fijo lo que viene a ser la mitad de la clavícula. Igual en las partes extremidades va a tomar un punto fijo lo que es la mitad de ambas extremidades, ¿no? Estas son líneas que pasan. Las horizontales toman puntos estructurales, por ejemplo, la biciliar es una línea horizontal que va a pasar por encima de ambas ciliares, ¿no? Igual de la misma manera la aurícula va a pasar por el medio de las aurículas. Lo que es la vía acromial también va a pasar por un punto que abarque los dos puntos de referencia vía acromial. Igual en las mamilas, en el revólver, ¿no? Nos van a ayudar. ¿Para qué nos ayuda? Porque nos va a ayudar a ubicar las lesiones según la situación del cuerpo. O sea, por ejemplo, en esta figura vemos, ¿no? Lesión, por ejemplo, tomando el ejemplo anterior a nivel de región orbicular. Entonces trazamos una línea medio anterior y una línea biciliar. Entonces hacemos proyecciones de esos puntos y podemos ubicar exactamente dónde puede estar la lesión. O sea, entonces concluiríamos de esta manera. Lesión cortante ubicada en la región orbicular izquierda a 5 centímetros de línea medio anterior y a 3 centímetros de línea biciliar, ¿no? Igual en otras partes del cuerpo podemos hacer de la misma manera. Entonces, estas manifestaciones de daño corporal no solo van a ser anatómicas, van a ser funcionales, van a ser de forma estética, morales y extracorpóreas. ¿A qué se refieren de formas anatómicas? Que no solo van a dañar el tejido, también van a dañar el órgano o el aparato, pero excluyendo lo que es la función. En las funcionales sí, aparte de dañar todo eso, va a dañar el sistema. O sea, puede ser a nivel de la función del tejido, a nivel del órgano o del sistema en sí. O sea, en el tejido, que en la función de la piel, por ejemplo, de protección, cuando hay una lesión ya no va a haber una protección, va a ayudar al ingreso de microorganismos. Del órgano, por ejemplo, hay una lesión a nivel del ojo, entonces ya no puede ver, ¿no? Estéticas se refiere
a que esto va a afectar, como ya no hay una armonía, va a afectar de forma que ya no se va a verse el rostro de la misma manera de como antes era. Entonces, va a afectar la estimación de la persona. Entonces, va a traer problemas morales. ¿Por qué? Porque ese daño va a afectar a la psicología de la persona. Extracorpóreas, porque ese daño ya va a ser en prejuicio del físico, o puede ser o en prejuicios morales de esa persona. Por ejemplo, si pierde el ojo, físicamente ya va a disminuir su capacidad de visualización. En lo moral es que va a haber una asimetría y va a ser burlas de otras personas, ¿no? A nivel de lesiones, el daño puede ser de aspecto a nivel biológico, físico o de actividades que realizan. A nivel biológico, como ya había mencionado, pues son las formas anatómicas, ¿no? Cambia la alteración anatómica. En lo histológico se refiere a que la cicatrización no va a ser igual de una persona a otra persona, puede presentarse el queloide, y fisiológico, la funcionabilidad que ejercía ese segmento. En la afectación física y mental es la afectación física, o sea, por ejemplo, como ya he dicho en el anterior ejemplo, si dañan el ojo, entonces va a disminuir la agudeza visual. En lo mental es que ya no va a poder competir con lo mismo y se va a sentir un poco cohibido, o puede ser víctima de burlas. En lo que son actividades, como ya disminuyó lo que es la agudeza visual, entonces le va a traer problemas en la realización de su actividad personal. No ve un ojo, entonces va a necesitar, por ejemplo, ayuda de una tercera persona. O en su trabajo, si él utilizaba la vista para poder trabajar, por ejemplo, operadores de maquinaria, entonces ya no lo va a poder realizar, va a tener que buscar otro. Ahora quiero hacer un hincapié, porque el arrancamiento, ¿a qué se refiere? El arrancamiento y la amputación son lesiones complejas, van a tener diferentes mecanismos. El mecanismo, por ejemplo, del arrancamiento es por una tracción, ¿no? O violenta que haya recibido. Y la amputación viene a ser una sección del corporal. ¿Por qué puse estos? Porque estas lesiones dadas ya no van a ser, ¿cómo se llama? Reevaluadas. Es decir, primero llega al consultorio del médico, el médico lo va a evaluar y va a dar una data. Y luego de 90 días te va a citar para ver si cumplen o no lo que es el criterio de desfiguración del rostro. Pero estas dos lesiones, como son tan complejas, y ya irían directamente a deformación de rostro sin cumplir los 90 días, ¿no? Eso quería aclarar. Entonces, Vargas Alvarado habla sobre la desfiguración del rostro. ¿Por qué? Porque es una lesión, su consecuencia o su secuela es una cicatriz. Ahora, esa cicatriz va a alterar la armonía o va a dar una fealdad. Entonces, para que la cicatriz constituya una marca indeleble en el rostro, tiene que cumplir tres características: alterar de manera llamativa la armonía, simétrica del rostro, ser muy visible y permanente, y ser deformante sin llegar a desfigurar. Pero Vargas Alvarado también refiere a qué diferencia hay entre esa y la deformación de rostro. Vargas Alvarado refiere: una deformación de rostro permanente, para que exista, es que desfigure, que sea feo o afear, que convierta repugnante el rostro, que la alteración sea muy visible y que la repercusión anátomo-funcional afecte lo que es la mímica, involucre los músculos de la cara. O sea, que haya una limitación funcional, a eso se refiere. Que sea feo, que sea muy visible y que haya una limitación funcional y de tipo nervioso, ¿no? O neuronal, ¿no? O neurogénico en la gesticulación. A eso. Entonces, según la evaluación del médico, le va a dar un tiempo de una atención facultativa, que le va a dar un tiempo, por ejemplo, de cuántas veces va a necesitar ir al médico para ser curado, reparado. Le va a dar un tiempo que puede ser, por ejemplo, la lesión, una herida va a cicatrizar en un promedio de 7 días a 10 días, entonces le va a dar un tiempo aproximado de esos días, y lo va a reevaluar para ver, luego una segunda evaluación para ver si eso es permanente o es una huella indeleble. Entonces, la permanente es algo residual o que va a ser incurable.
va a presentar una disminución efectiva de la capacidad física o la comparación de la capacidad previo al trauma, como les dije. Va a tener una secuela neurogénica o una secuela en la armonía de la gesticulación. Entonces acá vemos un ejemplo de desfiguración. La desfiguración del rostro, por ejemplo, acá del lado izquierdo se ve que es una lesión reciente, ¿no? Que está suturado y todo en lo que vendría a ser la región maceterina y región, y en el borde de maxilar inferior, ¿no? Entonces, estas lesiones se le va a dar un tiempo prudente. Primera evaluación se va a describir todas las lesiones. Segunda evaluación se da un tiempo prudente de 90 días, porque ese tiempo se va a darse lo que es la primera fase de reconstrucción. Luego de los 90 días, no encontré otra foto, se va a verse lo que es la cicatriz, ¿no? Acá hay una cicatriz y mire cómo cambia la armonía a comparación del otro lado estética, ¿no? Cambia la armonía y cambia la gesticulación. Entonces, la figuración del rostro. Antes de hablar de la clasificación judicial de las lesiones del Código Penal, hay que entender un poquito a qué el Código Penal lo sanciona. En el artículo 2 de la Constitución habla que todos nosotros tenemos derecho a la vida, a la integridad, tanto físico, moral, ¿no? Y a nuestro libre desarrollo. En el artículo 121 del Código Penal refiere que el que causa daño grave al cuerpo de la salud, que la salud es un bien jurídico, tiene que ser penado. Entonces, pero también el código dice que no toda lesión física o psíquica supone de una comisión de un delito, puesto que si aquella no llega a cierto nivel de gravedad, no se halla como una falta. Entonces, la clasificación, el Código Penal lo clasifica por el tipo de lesión, lesiones culposas y lesiones dolosas. Las no intencionales y las intencionales. Simples, las culposas, no intencionales son simples, calificadas, negligentes, imprudencias, insolvencia. Y las dolosas son leves, graves, preintencionales, seguidas de muerte con resultado fortuito. Entonces, existen criterios cuantitativos, a esto que debe a la cronología que lleva una lesión, ¿no? En el tipo penal, entre las faltas y los delitos, por ejemplo, en falta en lesiones culposas y lesiones dolosas, depende lo que el descanso médico legal le integre, ¿no? Menores a 15 días y mayor hasta 10 días, ¿no? Lo que son las culposas, menores de 15 y las dolosas hasta 10 días. En cuestión de los delitos, tanto culposo o doloso, lo van a subdividir en lesiones leves y graves, lo que es culposo, más de 15 a 30 días, y lo que es grave, de 30 más días. En los delitos dolosos también lo van a subdividir en lesiones leves y graves, más de 10 y menos de 30 días, y las graves mayores. Entonces, la clasificación médico-legal que habíamos visto en la anterior diapositiva, que habla de asistencia, es porque es la evaluación que existe el médico. El médico va a evaluar objetivamente e imparcialmente y lo va a cuantificar. ¿Cuántos días va a necesitar de atención médica, ¿no? Y cuántos días va a demorar en recuperar esa lesión. A eso se debe. Entonces, según la tabla referencial de la evaluación médico-legal de lesiones dada por el Instituto Médico Legal, ¿no? En su guía, se va a estipular los días de atención facultativa y los días de descanso médico legal. Entonces, ahí mostramos, por ejemplo, la lesión que había dicho, la lesión en cara de 2 a 7 días, ¿no? Entonces, ¿qué son lesiones culposas en lo tipo penal? La falta es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico, ¿no? Que es, en este caso, la salud. Pero es considerado de menor gravedad y por tanto no es tipificado como delito. Entonces, ¿qué es el delito? Es toda acción o omisión voluntaria penada por la ley, definida, ¿no? Es una acción que lo hace, que va en contra del bien jurídico, a eso. Y de hecho, va a ser castigado y va a tener una que creo que es sobre un padre que de repente pega a sus hijos, ¿no? O un guardador o algo. Entonces se le va a dar una pena, que va a ser puede ser una pena privativa o no privativa, no mayor de 5 o menor de 10 años, ¿no? Que eso están dentro del Código Penal y del Código Penal del Niño, ¿no? Sería todo. Muchas gracias por su atención.